Buenas, estimados estudiantes, vamos entonces a seguir desarrollando esta parte tan interesante que es el tema 3 que conforma pues la parte curricular de esta asignatura de laboratorios de tecnología de la información aplicado a las organizaciones. Es importante destacar que lo que se va a ver es un marco jurídico, es un marco legal y es eminentemente teórico. Sin embargo, hay que prestar atención porque eso va para el parcial, para el primer parcial. Y también es importante tener en cuenta que lo vamos a abordar desde el punto de vista del que preste el servicio de telecomunicaciones dentro de lo que es la divulgación de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces vamos a abordar ese marco jurídico que todos debemos tener presente, ¿no? Abordando diferentes leyes y enfocadas más que todo a nuestro país, Venezuela. Aquí tenemos el temario, lo que vamos a abordar es todo lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos generales de las tecnologías de la información. Bien, empezamos entonces con el punto 3.1 que tiene que ver desde el monopolio a la liberación sectorial, el software libre. Este punto se enfoca básicamente en que se trata a nivel, no solamente de Venezuela, sino a nivel mundial, de un movimiento en el cual no dependamos tanto de las tecnologías de la información o software que sean de marca, o sea, con propiedad privada. Entonces, que hay alternativas de acceso libre que nosotros tenemos a la disposición para desarrollar nuestros ingenios desde el punto de vista informático, y más cuando se refiere a la parte de la divulgación de la información a través de la tecnología, precisamente de la información y la comunicación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso específico del software libre, que ha sido un caballito de batalla para el gobierno que está de turno actualmente, ¿no? Sin embargo, pues tiene unas bondades bastante interesantes que en la mayoría de los casos no las hemos abordado, pero que sería interesante abordarlas. El software libre representa una filosofía para el actual gobierno venezolano y en aras de ello busca la liberación y soberanía tecnológica del país, incorporándolo a todos los cuerpos administrativos del Estado y motivando su implementación al resto de los entes públicos y privados de la nación. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es el software libre? Bueno, el software libre significa que el software respeta la libertad de los usuarios y la comunidad, o sea, todo el mundo tiene acceso a modificaciones allí y reestructuración. Por supuesto, la mayoría de esas programaciones, de esas actualizaciones, son con mejoras y puede tener la alternativa de volverlas privadas o también tiene alternativa de que sean también acceso libre, que es lo que se desea. En términos generales, los usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar, que es significativamente lo que se busca, el software. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Canaima, que muchos de nosotros lo sabemos por esos proyectos del Estado de divulgar en la educación ciertos elementos de apoyo, de herramientas como son las computadoras o las PC y lo que tiene que ser con las tablets, ¿no? Lástima que ese proyecto ha decaído un poco. Entonces, Canaima software de distribución GNU con Linux venezolana. Canaima es un proyecto sociotecnológico abierto, construido de forma colaborativa, centrado en el desarrollo de herramientas y modelos productivos basados en tecnologías de información libre, free, o sea, lo que se busca es eso, de software y sistemas operativos cuyo objetivo es generar capacidades nacionales adaptadas al país, desarrollo endógeno, apropiación y promoción del libre conocimiento sin perder su motivo u orientación original, que es la construcción de un país tecnológicamente preparado. Eso es lo que se dice desde el punto de vista teórico, ¿no? Bien, hay un basamento legal de la promoción del software libre en Venezuela. La Constitución de nuestro país, en su artículo 110, reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información a los fines de lograr el desarrollo económico, social y político de nuestra nación, y que el Estado venezolano, a través del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, debe velar por el cumplimiento del mencionado precepto constitucional. Así que tenemos una serie de leyes que
se derivan de la Constitución Nacional y que se orientan pues a aclarar ciertos aspectos desde el punto de vista jurídico, legal, ese marco para un mejor desenvolvimiento de todos los que tengan que ver los procesos de divulgación de la comunicación a través de la tecnología de la información. Entonces tenemos la ley orgánica de telecomunicaciones, algunas de ellas las vamos a tocar, no todas porque sería imposible de tantos artículos, tantos elementos que forman parte de este marco jurídico y que nos atañe desde el punto de vista de la divulgación de la comunicación. Ley orgánica de la administración pública, ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, que es muy importante para nosotros precisamente, con el reglamento de la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación. Nada más unas pocas, ¿no? Ahora también además de eso se han presentado decretos que son conexos, que sirven también para mejorar la comprensión de los artículos que están conformando todas esas leyes que ha emitido el Estado, el gobierno. Entonces aquí tenemos diferentes decretos publicados con fuerza de leyes en la Gaceta Oficial, por lo menos está el número 1290, en la Gaceta del 37.291, de fecha del 2001, del año 2001, la número 825, emitido el 10 de mayo del 2000, la 3390, publicada en la Gaceta número 38.095, de fecha de 28 de diciembre de 2004, y en fin, pues una serie de decretos que han salido últimamente. Es importante nosotros también tener el concepto de dominio público, pero no dominio público global, porque el dominio público global tiene que ver más que todo con el derecho de autor. Y por supuesto, aquí también tiene la cuestión en cuenta lo que es el derecho de autor, pero nos interesa básicamente desde el punto de vista de la informática, de las tecnologías de la información. Entonces el software de dominio público es aquel que no tiene derechos de autor. Sí, que nosotros podemos citar libremente, porque sí es cierto, a veces hay publicaciones, hay estos demos, estos instrumentos tecnológicos que tienen su autor y por supuesto hay un esfuerzo detrás y yo desde el punto de vista personal debo reconocer y debo admirar que hay que respetar todo el trabajo que hay detrás de ello, ¿no? Entonces el software de dominio público es aquel que no tiene derechos de autor, que lo podemos usar, podemos modificar, siempre con aras de mejora, ¿no? Si el código fuente es el dominio público, se trata de un caso especial de software libre sin copyleft, lo que significa que algunas copias o versiones modificadas pueden no ser libres en absoluto. Claro, yo puedo hacer mejoras y la idea es que sea libre, pero también si esa mejora considera que puedo comercializarla porque hay un trabajo arduo detrás de ello, pues no hay ningún problema. Ahora, la legislación sobre telecomunicaciones en Venezuela, derechos y deberes, desde el punto de vista más que todo del que suministra el servicio, no desde el cliente, porque el cliente pues lo debemos tener presente, pero vamos a considerarlo como las tecnologías de la información desde el punto de vista de la empresa que divulga. Por supuesto que desde el punto de vista de entes naturales, como personas, nos interesa a nosotros, pero entonces eso pasaría la capacidad de conocimiento, de formación del presente curso. De eso hay que tenerlo presente, sin lugar a duda. Entonces, al leer cada una de esas leyes, nosotros debemos tomarlas en cuenta desde el punto de vista personal, como persona jurídica. Sin embargo, acá me voy a limitar simplemente a todo el marco jurídico que atañe a los prestadores de servicios y su relación con los usuarios y su relación con el gobierno, su relación con el Estado. Entonces, estas disposiciones se encuentran reflejadas en los artículos 14 u 15 de la ley, y 15, disculpen, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Entonces, aquí tenemos derechos, primero. Los operadores de servicios de telecomunicaciones debidamente acreditados tienen los siguientes derechos. Al uso y protección de sus redes e instalaciones, eso es evidente. A participar con el carácter de oferentes, fíjense que estamos hablando de prestadores de servicio, no del servido, no del cliente, en procesos de selección para la obtención de la habilitación administrativa o concesión para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, claro, siempre con la permisología debida y correspondiente.
Solicitar y recibir información oportuna sobre los planes, programas instructivos y demás disposiciones de carácter normativo, que eso se rige ya por directrices propias de la ley, ¿no? Que tiene que ver con comunicaciones. Participar en los procesos de consulta que adelante el Ejecutivo Nacional en materia de telecomunicaciones en la forma y condiciones que se establezcan mediante el reglamento. Los demás que se derivan estén reflejadas en la ley y en sus reglamentos, no solamente en la ley formal, sino los reglamentos y los decretos. Bien, ahora tenemos con respecto a los operadores de servicios de telecomunicaciones, pero desde el punto de vista de la otra cara de los deberes. No abordo todos, sino los más significativos. Respetar los derechos de los usuarios. ¿Por qué se toca más que todo desde el punto de vista del operador de servicio? Porque ustedes van a ampliar esto más que todo en las empresas, el punto de vista empresarial, organizacional. Entonces, ese es el motivo de esta consulta, ¿no? Respetar las condiciones de calidad mínima establecidas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Perdón. Actuar bajo esquemas de competencia leal y libre de conformidad con la ley. Publicar los precios máximos de los servicios que prestan a los usuarios. Cumplir las decisiones que de conformidad con esta ley y su reglamento dicte la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Pagar oportunamente los tributos legalmente establecidos. Contribuir a la realización de los planes nacionales de telecomunicaciones en la forma que determina el reglamento respectivo. Esto pareciera un poquito aburrido, pero es importante porque hay que tenerlo en cuenta para el parcial, ¿de acuerdo? Orientar sus actividades y procedimientos al cumplimiento de la ley, de los reglamentos. Cumplir con las obligaciones de asistencia, prestación de servicios, suministro y provisión de bienes y servicios. Presentar sus estados financieros atendiendo a las particularidades del Plan Único de Cuentas que dicte la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y los demás que se deriven de disposiciones legales y reglamentarias. Bien, la pérdida de derechos de las telecomunicaciones. El artículo 165 de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones expresa lo siguiente. La instalación, operación y explotación de servicios de telecomunicaciones o la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico que requieren la habilitación administrativa o concesión sin contar con esta. O sea, esto quiere decir que todos aquellos elementos que causen pues que se pierdan los derechos en las telecomunicaciones y que son motivos de multa. Causar interferencias perjudiciales a servicios de telecomunicaciones en forma dolosa, importante y grave este punto. Ocasionar la interrupción total o parcial de un servicio de telecomunicaciones legalmente establecido. No atender los requerimientos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el plazo y condiciones que ésta determine, relativos al cese de emisiones radioeléctricas que produzcan interferencias perjudiciales. Incrementar el precio de los servicios y facilidades de telecomunicaciones que se presten sin haberlos publicado de conformidad con lo previsto en la ley. Y la abstención de un operador a acatar oportunamente las órdenes de requisición y movilización en situaciones de contingencia. Fíjense todos los elementos que se están nombrando y que pueden causar elementos de multa y pérdida de derecho en las telecomunicaciones. La abstención de un operador a acatar en forma inmediata la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de permitir la interconexión con las redes de otro operador en los términos y condiciones específicas que establezca al efecto en los casos previstos en esta ley. No adoptar los sistemas de contabilidad separada y desglosada por servicios que establezca la Comisión Nacional de Telecomunicación a servicios de comunicaciones de forma dolosa. Ocasionar la interrupción total o parcial de un servicio de telecomunicaciones legalmente establecido. La facturación en exceso de las cantidades realmente adeudadas realizadas en forma dolosa, importante. La abstención negativa a suministrar documentos o información requerida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de conformidad con esta ley. El que incumpla en 3 oportunidades consecutivas en un lapso de un año los parámetros de calidad, cobertura y eficiencia que determine la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Para eso ellos tienen peritos que están inspeccionando constantemente. Artículo 37 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones son competencias o funciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones las siguientes.
Dictar las normas y planes técnicos para la promoción, desarrollo y protección de las telecomunicaciones en el espacio geográfico venezolano de conformidad con la ley y demás normas aplicables. Servicios de telecomunicaciones en forma dolosa. Coordinar con los organismos nacionales los aspectos técnicos en materia de telecomunicaciones. Proponer al Ejecutivo Nacional la designación de representantes ante organismos internacionales de telecomunicaciones. Ofrecer adecuada y oportuna protección a los usuarios y operadores cuando ello sea necesario de conformidad con esta ley. Administrar y regular y controlar el uso de los recursos limitados utilizados en las telecomunicaciones. Estas son solamente algunas de las funciones o competencias de la administración venezolana en materia de telecomunicaciones. Inspeccionar y fiscalizar la instalación, operación y prestación de servicios de telecomunicaciones. Homologar y certificar equipos de telecomunicaciones. Aprobar las condiciones generales de los contratos de servicios de telecomunicaciones. Establecer las unidades de medida que deberán emplear los operadores para el cobro de sus servicios. Procesar, clasificar, resguardar y custodiar el registro y los archivos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Vigilar y evaluar y divulgar el comportamiento de las variables del mercado de las telecomunicaciones y de las estadísticas correspondientes. Actuar como árbitro en la solución de conflictos que se susciten entre los operadores de servicios cuando ello sea solicitado por las partes involucradas o ello se derive de la aplicación de la ley. Y acreditar los peritos en materia de telecomunicaciones. Bueno, muchas gracias muchachos y espero pues que tengan ustedes un bocado de todo el marco jurídico legal que ampliamente aborda este tema tan interesante. Y volviendo a recalcar que esto solamente desde el punto de vista del prestador de servicios. Muchas gracias y esperamos vernos entonces en la siguiente clase o al menos escuchar.